Luis Alonso Abarca González, coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, en la línea. ¿Cómo estás, Luis Alonso? Gracias y buenas tardes. Hola, Susana, muchas gracias por el espacio. Qué amable, gracias. A ver, antes que todo, para partir de ahí, ¿quiénes son estas personas que no permitían ayer el ingreso de los militares a esta zona? ¿Son pobladores? ¿Son campesinos? ¿Están amenazados por el crimen organizado? ¿Quiénes son, Luis? Bueno, para dar un contexto, ¿no? Ujú. Esta comunidad de Nueva América es el único paso que tenían la gente de Chicomucelo, vía cruzando la presa por lancha, Ujú. en la Angostura, el municipio de La Concordia, para poder surtirse y acceder a ¿no? sus necesidades básicas, porque la región de Chicomucelo, como ustedes saben, está prácticamente bajo control y el asedio de dos cárteles de la delincuencia organizada. ¿Quiénes son ellos? Y para entender, explicar por qué la gente rechaza el ingreso del ejército. Ujú. El primer ¿no? dato que hay que tener en cuenta es que hay un cuartel militar en Chicomucelo permanente, uno de los más grandes del estado de Chiapas, con el 101 Batallón de Infantería, que a estos, ¿no? Los elementos pertenecen a este batallón, los que vemos en el video, Ujú. y eso es, ¿no? Hay presencia permanente del ejército desde que comenzó la violencia en Chicomucelo, por lo menos desde el año 2021, en Comalapa, en la región fronteriza, y el ejército ha sido totalmente omiso y ha actuado en protección de cárteles de la delincuencia organizada. Ujú. Porque lo que Eh, decían ayer, déjame hacer un paréntesis, Luis Alonso, los uh -huh. pobladores es, a ver, cuando hay enfrentamientos y cuando pedimos auxilio, no viene nadie, nadie se aparece, nos quedamos solos. Y bueno, ahora me recuerdas que bueno, que hay un cuartel militar en Chicomucelo, un cuartel permanente, pero pues no se aparecen para defender a los pobladores cuando hay una situación violenta. Así es, ¿no? Ujú. El antecedente, ¿no? Como más visible fue en Comalapa en mayo del año pasado, ¿no? Que la gente suplicaba durante 7 días de enfrentamientos, de ataques a las comunidades, hasta con drones, ¿no? Decenas de desplazados y muertos, y el ejército jamás hizo presencia, ¿no? A pesar Ujú. de que la gente clamaba, recordarán en ese momento. En Chicomucelo es exactamente la misma historia. La diferencia es que en Chicomucelo, para entender también por qué la población abiertamente se opone, es que los ejidos han logrado resistir todavía hasta este momento, que viene una embestida armada de los cárteles, habían logrado resistir ¿no? a que los cárteles controlaran las comunidades. Y un acuerdo es que se crea una unidad de municipio de Chicomucelo entre autoridades ejidales para defender sus territorios, no permitir la entrada de ninguna persona extraña a sus comunidades, colocaron vallas, ¿no? Cercos, Ujú. Ujú. plumas para evitar que ingresara gente de la delincuencia organizada, y como por supuesto el ejército ha actuado en protección de cárteles, porque esa es la acusación, sobre todo de un cártel. El ejército está en Chicomucelo al lado de los retenes de la delincuencia organizada, permite que la delincuencia organizada controle, haga derecho de piso, ¿no? Que amenace a la población, que haga reclutamientos forzados en presencia de los militares al lado, ¿no? Ujú. Y la gente no confía en los militares, no se ha dado cuenta, como lo decía también en Comalapa, que cuando hay presencia muchas veces es solo para tomarse la foto, o en este caso que es gravísimo, ¿no? O sea, aquí vemos una situación, lo que tú comentabas, gravísima, militares amenazando Ujú. directamente a pobladores, ¿Cómo tienen señalando. identificado este mando? ¿Cuál es su nombre? En este momento estamos intentando identificar. Lo que sí sabemos es que sí son, ¿no? Elementos del 101 Batallón de Infantería, ¿no? Del 101 De Batallón de Chico. Infantería, que acusaba prácticamente, pues, a, no sé si a todos, pero a algunos de los pobladores, pues, de estar protegiendo a los criminales, ¿no? De estarles haciendo este trabajo de no permitirles la entrada a los soldados. Y claro, eso es muy grave, ¿no? O sea, Ujú. en lógica de derechos humanos, pues tiene, ¿no? O sea, no, el ejército no es una autoridad formal para hacer ese tipo de señalamientos, ¿no? Se tiene que respetar la presunción de inocencia de las personas, y si tienen pruebas, como dicen, ¿no? Entre comillas, que ubican a pobladores, pues que las presenten ante la autoridad competente y se inicien, ¿no? Los procedimientos judiciales necesarios para llevar a la justicia, ¿no? A quien pudiera estar cometiendo un delito, ¿no? Ahora ¿No? hemos visto Entonces, casos, Luis Alonso Abarca, de Derechos Humanos Digna Ochoa, hemos visto casos en que los grupos criminales, pues sí, amenazan, extorsionan, presionan a la población, esto que se llama base social, para que intenten sacar al ejército. Te lo pongo como contexto, ha sucedido, para preguntarte, ¿cuál es el caso este de Chicomucelo? ¿Cuál es el caso concreto de estos pobladores? sí, en este caso, por supuesto, ¿no? Él por eso te decía que como Chicomucelo todavía tiene una situación diferente, ¿no? En Ujú. Comalapa, una organización criminal tiene prácticamente el control de todas las comunidades, ¿no? Hay ¿no? elementos para suponer que los elementos del ejército, que también tienen presencia, protegen a este grupo
¿no? Sobre todo esta organización Pero Maíz, no que es los la fachada. pobladores, no los pobladores. Ajá. Pero en el caso de Chico Muselo, la gente ha resistido, ha denunciado, ¿no? Ha suplicado la presencia, incluso se ha acudido, yo también lo he hecho en compañía de ellos, al Secretaría de Gobernación, se ha informado a la Secretaría del Medio Ambiente, porque aquí el fondo es que los sicarios, la gente de la delincuencia organizada está operando las minas ilegalmente y están presionando a las comunidades para que acepten y permitan que siga la explotación minera, que ustedes saben que hay una concesión minera que sigue vigente. Entonces tú me dices, son pobladores, son campesinos. Así es, y lo que te decía al principio, ¿no? Este era el único paso, la única salida que tenía la gente vía lancha para poder, ¿no? Moverse fuera del municipio, poder surtir sus necesidades. Ahora se cierra, ¿no? Y es este corredor de la Concordia, Venustiano Carranza, Socoltenango, que ya esta organización Maíz va controlando, avanzando, y la violencia que se está viviendo, ¿no? Cabezas humanas con hieleras, ¿no? Pero se cierra este paso porque ya se instaló ahí el ejército, ¿o por qué? Eso es lo que yo creo que es grave, ¿no? El ejército está, que es la acusación de pobladores, está de alguna manera haciendo la avanzada de los cárteles para desplazar incluso a la población, ¿no? Porque los testimonios de la población es que se tuvo que desplazar por las amenazas del ejército. O sea, no basta que la gente esté sufriendo la violencia ¿no? del enfrentamiento entre dos cárteles, sino que ahora el ejército se suma como un actor que busca el desplazamiento de la población. ¿Pero finalmente sí entraron los militares? Bueno, ahí lo que entiendo es que la gente logró, pues, al final son sus tierras, repeler la agresión, ¿no? Y que los militares se tuvieron que replegar, pero que al final mucha gente se está desplazando, ¿no? Ante el miedo ahora de los cárteles y del miedo al ejército, ¿no? Bueno, oye, tú me dices que han logrado contener a los grupos criminales, el Cártel Jalisco, Sinaloa, con vallas, o están armados, son autodefensas, o cómo las vallas no los detienen, ¿cómo funciona? No, es un acuerdo simplemente de evitar que entren personas ajenas, ¿no? Y tener como cierto control por lo menos en su territorio. Por supuesto que ya eso está rebasado con los enfrentamientos que hubo el pasado 4 de enero, de horas, ¿no? Y con reportes de cientos, bueno, por lo menos se hablaba de 20 muertos, hay más, y que el gobierno negó, ¿no? Que hubiera sucedido esa situación. Así es. A partir de ahí la gente está rebasada, ¿no? Ya tiene que desplazarse. Oye, Luis, para preguntarlo concretamente, que no quede duda, estos pobladores sí, es decir, actúan libremente o están trabajando para repeler a los soldados y apoyar a algún grupo criminal, porque bueno, pues tú sabes que se dicen muchas cosas. ¿Cuál es la situación, insisto? Yo no descarto que hay gente, por supuesto, lo que tú mencionabas, que ¿no? La delincuencia organizada ha construido tejido comunitario, tejido social. Eso no se puede negar, ¿no? Por supuesto que no podrían tener presencia en territorio si no tuvieran, ¿no? presencia de personas locales que los respaldan. En este caso, o sea, yo lo que sí quiero insistir es que estamos hablando de que hay un movimiento público, ¿no? El asesinato del maestro, que organizó una marcha con los ejidatarios, donde manifestaron su rechazo, pedían, ¿no? que el ejército interviniera. Así es. Y la respuesta del ejército puede salir en respaldo de un cártel, ¿no? Bueno, Luis, pues te agradezco mucho esta información, este contexto que nos das del video que circuló ayer, muy duro, cabe decir, bueno, independientemente, pues el trato del ejército hacia estas personas, ¿no? Así es. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Luis. Buenas noches.